Aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Damos la bienvenida a nuestro invitado del día. Se encuentra con nosotros Radamés González, quien es director de la Oficina Metropolitana de Autobuses OMSA. Bienvenido, qué bueno tenerle nuevamente por aquí. A propósito de que la última vez que nos visitó, el panorama se veía bastante sombrío. Un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, Laura, don Percio, Caminero. ¿Qué hay? Gracias por darme esta oportunidad de compartir con usted y con todo el público televidente. Bueno, ya tú tienes... ¿Está más claro el panorama? Está más claro. Debe estar más claro. Mucho más claro, ciertamente. Nosotros llegamos a una institución de verdad que tenía muchas dificultades. Gracias a la labor de un equipo técnico que tenemos, logramos en estos primeros 100 días, hemos hecho un resumen de los primeros 100 días. Al momento de nosotros llegar, apenas teníamos 132 autobuses en funcionamiento. Hoy, al 26 del mes pasado, que fue el corte que hicimos, estábamos en 360 autobuses. Hoy, estamos por 375 autobuses. Ah, pero 300. Todos, es importante señalar que todos han sido reparados en los talleres de nuestra propia institución. O sea, ningún taller externo ha tenido que ver con la reparación de los autobuses. ¿Y por qué estaban dañados esos vehículos? Mira, Caminero, yo pienso que había falta de voluntad, deseo de que la ONSA se viera en condiciones más o menos aceptables, porque hay autobuses de esos que lamentablemente con 1.000 pesos tú lo podías reparar. ¿Cómo? Y estaban paralizados. Nosotros llegamos, nuestra meta es que de la cantidad de autobuses que tiene la ONSA, que son unos 676, hay muchos de ellos que es imposible su reparación. Sin embargo, nosotros pretendemos que para el mes de enero poder estar rondando. ¿Imposible por qué? Sí, porque ya se han convertido en chatarra y no se han descargado. Pero un autobús que, digamos, tienes dos partes, lo que es la parte del sistema mecánico, motor y esas cosas, y luego el caparazón, ¿qué hacemos contra un caparazón que lo hagamos inservible, verdad? Bueno, entramos a batazos, No, ya eso hay que descargarlo a bienes nacionales. Pero, por ejemplo, está el caso, hace unos días, lamentablemente falleció un chofer por un choque. La guagua prácticamente quedó inservible. Entonces, aun cuando aún está en la matrícula de los autobuses de la ONSA, ya ese vehículo no está en condiciones de repararse. ¿Tiene seguro? Bueno, vamos ya. Ay. Cuando nosotros llegamos a la institución, lamentablemente, y esto es poco creíble, a menos que tú no lo palpes, los autobuses, los vehículos de la institución no tenían seguro. Desde principios de años, los autobuses y los vehículos de la ONSA no tenían seguro. Nosotros logramos, en una renegociación con Seguro Más Reserva, de una deuda de 118 millones de pesos, al mes de septiembre, ponernos al día con el seguro. Y desde el 1 de septiembre, o sea, 15 días después, nosotros logramos la reincorporación del seguro. No tenían seguro porque tenían la deuda. Correctamente. Y Seguro Más Reserva le había suspendido el seguro. Eso ha desatado o desató al mismo tiempo una serie de demandas en contra de la institución, porque cuando un vehículo de eso choca y no tiene seguro, la demanda es directamente para la institución. Cuando usted dice que tiene 600 autobuses y 375 están operando, casi la mitad sigue parada. Así es. ¿Qué tienen esa otra diferencia? ¿Cuál es la situación? Vamos caminando hacia allá. Mira, nosotros encontramos una deuda bastante grande con una institución que nos financió parte de esos autobuses, y por esa deuda esa institución ha dejado de darle mantenimiento a unos autobuses. Pero como están en garantía, nosotros no podemos darle el mantenimiento, porque si le damos el mantenimiento, entonces pierden la garantía. Estamos negociando eso, pretendemos. ¿Cuántos hay en esa situación? Yo pienso que en los próximos días resolvemos ese tema, y entonces eso nos va a ayudar a lograr nosotros que en el mes de enero poder estar
por encima de los 500 autobuses. ¿Cuántos autobuses están en garantía todavía? Bueno, allá se compraron 200 autobuses el año pasado, a finales del año pasado. Y eso todo está en garantía. Una parte usted no tiene tiene ninguna 200. dificultad, pero hay 130 que sí tienen niveles de dificultad por una deuda que tiene la institución Con esa compañía. con ese concesionario. Usted tiene 225 autobuses entre los 600 y los 375 que tiene operando. Ujú. En esos 225 están esos que tiene la garantía. Correctamente, así Que es. está negociando. Correctamente. Ahora, así es. el gobierno ha anunciado como cosas sueltas. Dijo en Santiago que iban a hacer un monorriel. Aquí dijo que se estaba llegando a un arreglo con los sindicalistas para establecer un sistema, una cosa. Usted que está adentro, ¿cuál es la idea que el gobierno tiene de Mira, estructurar el sistema de transporte público? correcto. Hay un gabinete de transporte Ujú. del que nosotros somos parte, que lo dirige el ministro de la Presidencia. La intención es, primero, porque la ley 6317 estableció que nuestra institución pudiera convertirse en una institución de capital mixto. Para lograr eso, nosotros tenemos que tener la ONSA en condiciones de que cualquier persona que quiera invertir en la institución se sienta atraído. O sea, Por eso nosotros- privatizar parcialmente la ONSA. Déjame decirte. Hacer una Por compañía, ejemplo, hacer como una compañía, que opere como una correctamente. compañía. El Banco de Reserva, por ejemplo. El Banco de Reserva, todo el mundo sabe que es del Estado. Ahora, su funcionamiento es como si fuera una empresa privada. No es como, allá. no es como si fuera, es una empresa. Lo que pasa es que el dueño es el Estado. Correctamente. Hacia allá es que debemos nosotros emigrar. De hecho, el decreto nuestro establece que nosotros somos los responsables de hacer ese tránsito. Ahora, ¿por qué la Ahora ONSA bien. no puede operar como el Banco de Reserva? No, es que hacia allá que vamos. Sí, pero, ¿Por qué no podía operar? pero no podía operar. pero para eso hay que asociarse a lo mejor a un sector privado. Pero Lo que- asociarse o venderle la No. ONSA al sector privado. No necesariamente venderse. Pudiera ser asociado. Pudiera mantenerse siendo totalmente del Estado, pero cambiar el mecanismo que utiliza hasta el día de hoy la ONSA. Y paso a Lo que explicar. pasa es que ninguna empresa va a poner dinero en una institución si no la opera. No, pero que tú puedes tener administración pública con un consejo en el que las decisiones no las tome el director, sino que las tome el consejo. O sea, hay muchos mecanismos. Ahora, lo primero que hay que lograr para eso es poner la institución en condiciones de operar sin tanto déficit como sucede en el día de hoy. O sea que yo tengo de repente 300 millones de pesos. Y yo digo, voy a comprar 300 guaguas, 500 guaguas y me unifico con la ONSA para poner a operar como ONSA eso, con mi dinero operando. O que si yo tú sea- tienes los 300 millones, tú lo compras en acciones. En Ahora, acciones en la institución. Pero además, recuerden que la propia ley que yo he dicho ONSA antes, compra las guaguas. la propia ley que yo he dicho Con antes, tu Pero dinero. eso no suena a buen negocio, ¿no? No sé. mire, la propia ley que... Eso suena a privatización. No, pero eso no es así. No, La pero propia es ley que yo que decía incluso la antes. privatización tiene que tener la idea de un buen negocio, Sí. porque si no, no va a aparecer el interesado en meterse en eso. Bueno, lo que pasa es que en muchos casos, y ya se ha dado, quienes dirigen la institución la colocan en una posición de descalabro para que si quiere venir alguien a invertir, entonces tenga el piso. Contrario a lo que estamos haciendo hoy. pero eso Nosotros estamos conduce- colocando la ONSA, con el perdón, en una posición en el que la rentabilidad sea real. pero- Por ejemplo, nosotros encontramos la ONSA con apenas un transporte de alrededor de 20,000 pasajeros diarios. Hoy nosotros la tenemos al doble, más de 40,000 pasajeros diarios. Sí, pero O sea, déjeme- y cumpliendo con los déjeme- requisitos que establece Déjeme el ver distanciamiento social. Déjeme ver esto de la siguiente manera. Por lo que dice Laura, si yo fuera un inversionista o si los 300 millones de camineros, Usted lo tuviera. él lo tiene, lo que si él no lo tiene tuviera. disponible para la ONSA. Utilicé el término si lo tuviera, porque eso ni siquiera. Pero la vamos a mínima verlo. parte. Un inversionista que piense en el negocio del transporte y quiere invertir allí, lo primero que va a ver un estudio de rentabilidad, de factibilidad, que le diga, bueno, aquí la inversión tiene sentido en un año, en 2, en 3, en 4.
si uno analiza los números de la onza puede ser una empresa rentable, mire, bien manejada. Mire, los estudios que tenemos, en ninguna parte del mundo el transporte público es rentable. Siempre es subsidiado. Es más, el propio transporte privado en la actualidad no está siendo rentable. Entonces, tenemos que saber que tenemos una deuda social con el pueblo, que nosotros desde esa institución estamos en la obligación de... Vamos a verlo de la siguiente manera. Si usted me dice que el Estado tiene que subsidiarlo, me imagino que el objetivo del Estado es que ese subsidio sea lo menos posible. Es decir, logrando que la empresa sea lo más eficiente posible, para que usted no me diga que es un barril sin fondo y yo tengo, sino que yo doy un aporte como Estado para que usted haga ese equilibrio. Y posiblemente de los 300 millones, dice, no, pero mis cuartos se están perdiendo, sino que están llenos por ahí. Entonces, lo que le quiero decir es, porque en principio se habló que la onza, la OPRE, que genera también el dinero, que es el tema del metro, pero con un sistema complicado, porque entonces el dinero del metro lo meten en la cuenta general de la nación. Entonces al metro le dan lo que el ministro, el que decide, entiende que el metro necesita. No le han dejado que opere como una empresa, como el Banco de Reserva, por ejemplo. Es decir, que su dinero lo maneja y si hay beneficio, el Estado dispone de él. Pero en este caso, ¿qué pasa con el dinero de la onza? Va a la cuenta general del Estado. Igual. Entonces, eso nadie va a invertir. Yo no voy a invertir, Caminero no va a invertir sus 300 millones para que el dinero que se produzca... Es que eso debe cambiar. Claro. O sea, parte de los cambios... Si es una empresa... Debe ser. Hay que desvincular la cuenta general de la nación. Lo que pasa es que la inversión del gobierno en el metro o en la onza, hasta el día de hoy, es decir, que el dinero de la onza está en el billón, qué sé yo, cuántos mil de presupuesto de este año. Correctamente. Pero es que en adición ahí hay otro tema. La experiencia del Estado teniendo en manos privadas empresas que reciben un subsidio del Estado no ha sido buena. De hecho, lo han recogido en el sector eléctrico precisamente porque son conceptos incompatibles. Tú no puedes tener en manos de una empresa privada que no logra rentabilidad y entonces premiar la no rentabilidad con un subsidio. ¿Tú sabes de cuánto era el subsidio del sistema energético cuando se privatizó? De 125 millones de pesos en el presupuesto. Y ahora estamos en 800. Hoy son 800 millones de dólares. Usted sabe lo que pasa. Que yo dije hace un momento que cuando ha sucedido eso, las administraciones han dejado de calabrar la institución para que el sector privado vaya a conseguirlo a precio de vaca muerta. No va a ser así en el caso de la onza. El inversionista que quiera ir a hacer negocio con el Estado, en este caso con la onza, va a encontrar una institución en condiciones de operar con el más mínimo déficit posible. Pero es que yo no digo que como quiera va a ser deficitario, entonces ¿dónde va a estar el negocio? Claro. Bueno, el gobierno tendrá que asumir cierta responsabilidad. Recuerden... O sea, para que alguien invierte en algo, tiene que tener una expectativa de beneficio. Así es. Y estamos partiendo de un esquema en el cual usted reconoce que no va a haber beneficio nunca, que es un negocio subsidiado. ¿Dónde está el interés de que venga el sector privado a meterse en eso? Lo que pasa es... Porque tampoco lo van a operar. Es que el gobierno tiene una deuda con la gente. Cada mes. Y nosotros estamos obligados como gobierno, este y el que venga, y cualquier otro gobierno, a tener que buscar un mecanismo en el que la clase social que no tiene la posibilidad de tener un vehículo pueda abordar un mecanismo de transporte, primero que no sea tan caro y segundo que le dé las condiciones de llegar a su puesto de trabajo o a su escuela o a su universidad a un bajo costo. Déjame verlo de la siguiente manera. Si yo fuese Estado y usted onza como lo es y me dijera que necesita un subsidio, pero digo, ¿de cuánto es el subsidio? ¿Cuánto tendríamos que colocar el pasaje para que esa empresa opere sin yo tener que darle dinero? Eso se ha estudiado. Claro que sí. ¿Cuánto? Claro. ¿Cuánto ¿Cuánto se cobra por el pasaje ahora? Un pasaje de lo de la onza, en los últimos estudios ronda 50 o 55 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Que se está cobrando ahora? No, se cobra 10, 15 pesos. Se cobra 15 pesos. 15 pesos. ¿Por qué? O sea, ese sería el costo real. El costo real. ¿Por qué? Porque las rutas de la onza, que es algo que lamentablemente existe y que es muy difícil tú de montarlo, son corredores demasiado largos. Tú, por ejemplo, abordas un autobús en la carretera Duarte, prolongación 27 de febrero con carretera Duarte, y te lleva al hipódromo. Allá en Santo Domingo Eso es demasiado largo. Por lo mismo Entonces, en ese tránsito hay un espacio en el que la guagua prácticamente va vacía, porque hay un punto céntrico de la ciudad que es prácticamente donde la mayoría de los pasajeros se va desmontando. Me explico. Si tú tomas un autobús en el hipódromo y va hacia la onza, hacia la caoba, la mayoría de la gente que se monta, se desmonta en la Duarte y lo más lejos que llega es a la Tiradentes. Pero eso no es muy difícil que aparezca un pasajero que llegue del hipódromo. Pero eso no implicaría, eso no implicaría primero un rediseño de rutas. Reducir y cambiar. ¿Por qué tengo yo que mandar un autobús que vaya vacío hacia allá? A 10, 20 kilómetros más allá. Hacia allá vamos. Parte de los trabajos que está haciendo el Gabinete de Transporte es precisamente eso, que fue una de las primeras preguntas que ustedes hicieron. ¿Qué estamos haciendo o qué se está haciendo para lograr un transporte eficiente? Se ha anunciado un motorriel, un monorriel, se ha anunciado un teleférico. O sea, hay todo un plan general que es el que va a traer como consecuencia la modificación del transporte y que los dominicanos, fundamentalmente de las grandes ciudades, puedan tener un transporte que sea cómodo, que sea eficiente y, como nosotros decimos en la onza, que sea transparente. Tú, cuando estuviste aquí al principio de asumir la responsabilidad, hablaste de que el manejo de los pesos por parte de los choferes y los cobradores, eso iba a ser sustituido como una especie del metro, con una tarjetica del metro. ¿Cómo ha estado ese proceso de cambio? Si ya tú lo tienes planificado, si todavía no se ha puesto en ejecución, ¿o qué ha pasado? Mira, esa es nuestra meta. Lamentablemente, en la anterior gestión se dejó un contrato amarrado en el que se paga una especie de peaje sombra por una cantidad de autobuses que tienen el dispositivo para cobro con tarjeta. No se ha hecho la promoción porque no se hizo de la manera más correcta. Entonces la onza está pagando una cantidad de dinero por algo que prácticamente no se está usando. Nosotros tenemos un equipo de la consultoría jurídica trabajando el tema de ese acuerdo que se hizo, que lamentablemente... con el sector privado. Y no se hizo... Con una empresa. Correcto. No se hizo a través de nuestra institución, sino que se hizo a través del Intran como órgano rector. Y la semana pasada sostuvimos una reunión donde nosotros le decíamos al Intran, nosotros no podemos soportar la carga que significa el pago de eso si no está dando ningún beneficio. De hecho, me voy más lejos. Todas las guaguas están promocionando una institución de crédito y la onza no ve absolutamente más nada que no sea esa promoción. Por vía de consecuencia, en los próximos días pretendemos resolver el tema de ese contrato y al final nosotros lo que necesitamos es que todo el que se monte en la onza tenga la facilidad de que con esa misma tarjeta en un lazo de tiempo prudente también pueda subirse al metro o al teleférico, porque vamos a hacer una especie de mancomunidad con el tema del transporte. Eso significaría que sería una solución que no se diseñaría en la OMSA, sino que sería general. No, porque se está diseñando en términos generales. Exacto. Por ejemplo, usted se monta al metro y usted no paga en efectivo, usted paga con una tarjeta. La idea sería que esa misma tarjeta que se usa en el metro se pueda usar en la OMSA. Correctamente, y se use en el teleférico y se use también en la OMSA. Esa es la idea. En todo el sistema. Sí, Así es. Muchísimas gracias.
Bueno, señores, despedimos a Radamés González, director de la ONSA. Gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe que tiene aquí el primer potencial inversionista. Ya sé que Caminero tiene unos 300 millones para invertir. Dispuesto a todo, como dicen aquí. Tendré que hablar con Juan Ramón para que me haga un chequecito. Bueno, a Juan Ramón hay que convencerlo de ese negocio primero. Señores, tenemos que hacer una pausa. No, ya concluimos. Hasta aquí la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Hasta entonces.